Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Shaddai 88.3 FM. Son las 8:13. Shaddai es adoración continua. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. El Señor dijo a Noé: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Génesis 6:14. Bienvenidos a su programa La Brea, el poder de la oración. La brea mantuvo a flote el arca de Noé. Con el poder de la oración, tu familia y tu casa no se hundirán. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa, cúbrelo con el poder de la oración. La brea, el poder de la oración. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a su programa La Brea, el poder de la oración. Como cada miércoles aquí estamos, damos gracias a Dios por este espacio que nos da para compartir la palabra aquí en Radio Shaddai, en el 88.3 de su FM, la radio que te bendice, ¿sí? Bueno, mi nombre es Valente Aguilera y nos acompaña hoy mi hermano Charo Benítez y mi hermano Manuel Mejía. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando por aquí en el 88.3. Gracias por escucharnos y a los que nos ven por Facebook, por las redes, en verdad le damos gracias y gracias por estar aquí con nosotros. No le cambien, lo que viene va a estar buenísimo. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta hora sea de mucha bendición para todos. Y pues aquí estamos, mi querido. Excelente, Valente. sí. Bueno, pues aquí estamos el día de hoy. Damos gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan y a los que nos están viendo por las redes sociales. También un saludo a nuestros pastores Benjamín y Lulú Fuentes, a nuestro pastor Beto y Diana Montero. Los saludamos también amablemente desde aquí. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad? La semana pasada pues todavía vimos algo de Daniel y hoy vemos algo de un profeta de los más renombrados, ¿sí?, en la Biblia, y vamos a ver la vida de oración del profeta Eliseo, ¿sí? Y pues mi hermano Chano, podríamos introducirnos en el tema diciéndonos de qué se trata eso, ¿no? Bueno, vamos a comentar así brevemente los milagros que hizo Eliseo. Vemos que primeramente dice que sanó las aguas de Jericó, eso está en Segunda de Reyes de 19 al 21, y luego dice que unos jóvenes que se burlaron de él, dice que los maldijo, y dice, y 2 osos monteses salieron y los despedazaron, dice. Luego dice que multiplicó, dice, el aceite de la viuda, ¿verdad? Muy conocido ese pasaje, está en Segunda de Reyes del 4, 1 al 7, dice, luego profetizó un hijo, dice, para que una acomodada familia sunamita, dice, que lo acogió y que posteriormente resucitó a ese mismo hijo. Luego también vemos cuando Eliseo quitó el veneno de una olla de guisado que iban a comer unos profetas. Y también vemos un milagro parecido a los que hacía Jesús, cuando dice que multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Dice también que sanó a Naamán de la lepra. Vamos a ver ese pasaje. E hizo que la cabeza de un hacha, dice, flotara, ¿verdad? Y los milagros de Eliseo que realizó son en su mayor parte actos de amabilidad y de bendición. Otros milagros, como comentábamos, que se parecen muchos a los milagros que hizo Jesús. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo se va desarrollando esta historia de este profeta que primeramente sorprendió a todos con su petición, ¿verdad? Vemos que cuando Eliseo sucede a Elías, le hace una petición, ¿verdad? Muy especial, ¿verdad? Que pues
Ya vamos a analizar más adelante. Mi hermano Manuel, algo que nos puedas comentar acerca de este profeta, algo que te haya cautivado, algo que te haya llamado la atención, ¿sí? de la vida de este profeta. ¿Sí? Pues fíjate que era un hombre trabajador, era un hombre donde Elías lo encuentra trabajando, Exacto, lo encuentra en sus labores y solo le dice, sígueme. Y es impresionante cómo Eliseo, sin dudarlo, él va y sigue a Elías, sí. sin preguntar, sin dudar. Y es una bendición porque nos enseña a que nosotros debemos de hacer lo mismo. Cuando a él le echa su manto, a él le dice, sígueme. Pero allá después vamos a ver cómo le da la doble porción. Sí, pero sí, primero exacto. le hace el llamado, sí. Le hace el llamado, le echa el manto. Y ahí empieza Eliseo a servirle al profeta. Empieza a trabajar para él, nada más dice, déjame darle de comer aquí a mi gente. Y de ahí pues se va. Entonces nosotros como cristianos tenemos esa encomienda también al recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué nos dice Dios? Ven y sígueme. Jesús dice, ven y sígueme. Y ahí vemos las bendiciones que vienen para nosotros. Exacto, sí, el profeta Elías ya a través de la oración también sabemos que es un profeta muy fuerte, ¿no? Que tuvo la unción de Dios, o sea, fuertísima, tanto que pues lo levantó Dios, ¿verdad? Así y vemos cómo a través de la oración también le revela quién iba a ser su sucesor y encuentra, como bien comentas, a Eliseo arando, sí, o sea, trabajando en sus labores y inmediatamente él decide seguirle, sí, después del llamado. Excelente, entonces entramos en materia, mi hermano. Sí, Chano. a manera de cómo fue que Eliseo recibe la doble porción, ¿verdad? Dice que el profeta Elías le pregunta, le pide qué es lo que quiere que haga por él. Quiere que haga por él antes de que sea quitado de él, ¿verdad? Y rápidamente Eliseo le dice, quiero una doble porción, ¿verdad? De tu espíritu. Y vemos que la doble porción pues es profético, está en precisamente Deuteronomio 21:17. Sí, porque ¿verdad? Podríamos preguntarnos ¿por qué doble, no? O sea, ¿por qué pidió doble porción? ¿Qué significado tiene eso, sí? Sí, él sabía que él sabía lo que pedía y sabía que estaba respaldado precisamente por la palabra, porque habla de que primeramente era el derecho de los hijos mayores, de los primogénitos. Ellos tenían un derecho a la doble herencia. Inclusive, ¿verdad? Se comenta que en las mesas ellos recibían doble porción que sus demás hermanos. Entonces vemos que Eliseo supo sabía lo que le pidió a Elías y Elías le responde todavía en Segunda de Reyes 2, versículo 10, le dice, cosa difícil, le dice, has pedido. Sí, luego le continúa diciendo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, dice, te será hecho así, mas si no, le dice, ¿verdad? Entonces vemos cómo Elías ahora sí que le pone en una pequeña prédica, ¿verdad? Y vemos cómo el afán de Eliseo de ir tras esa doble porción, ¿verdad? Porque le decía, aquí espérame, voy a tal lugar, y no se quedaba. Y decía, no, y lo seguía, ¿verdad? Lo seguía, no, nunca lo dejó, ¿verdad? Porque él ya tenía la promesa, ¿verdad? Entonces vemos que cuando aconteció que Elías fue levantado, dice que aconteció que yendo ellos y hablando, dice, aquí dice que un carro de fuego, dice, con caballos de fuego, dice, apartó, dice, a los dos, dice, y Elías subió al cielo, dice, en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Si Dios había tomado súbitamente a Elías, ¿verdad? Suspendiéndolo, dice. Entonces vemos cómo Eliseo, sí, había tenido ese privilegio
de una forma milagrosa de ver cómo Elías fue levantado. Sí. Pues ahí vemos cómo hay bendición, ¿no? de la obediencia, ¿sí? Porque pues vemos que desde el momento que le hace el llamado, Eliseo muestra mucha obediencia, ¿sí? Un compromiso total con Elías, y ahí va, ¿no? Y ahí estamos viendo ya en la primera parte cómo él recibe, ¿sí? Recibe esa unción. Esa unción, sí. Y vemos, le concede el Señor. Y luego dice que Elías se agachó y tomó el manto. Dice que había caído del profeta Elías, ¿verdad? Que representaba la autoridad de Dios, ¿sí? Y después dice que después de recoger el manto de Elías, dice que Eliseo fue a la orilla del Jordán, dice, para probar si en verdad el espíritu de Elías le había sido dado, ¿sí? Exacto. Fue a probar, y dice que al aproximarse al río, él preguntó, ¿dónde está? Dice, el Eterno, el Dios de Elías. Así que hubo golpeado, dice, del mismo modo las aguas, dice, se apartaron a uno, al otro lado, dice, y pasó Eliseo, ¿verdad? Eso está en el versículo 4. Y luego dice que los hijos de los profetas que estaban del otro lado, dice, también reconocieron que el espíritu de Elías, dice, ahora estaba en Eliseo. Dice, y se postraron delante de él, dice, como demostración de respeto, ¿sí? Entonces vemos que Dios cumplió, ¿verdad? Lo que le había prometido Elías a Eliseo, ¿verdad? Exacto. ¿Usted qué puede contarnos, mi hermano Amador? Pues mira, cuando Elías le pone el primer manto a Eliseo, ese manto representa la misericordia, la gracia, el perdón de Dios, cosa que hace con nosotros también nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Eso representa el primer manto. Ahorita lo que está comentando el hermano Chano, ya con la doble porción, ya es cuando vemos que ya empieza a hacer el llamado. Eliseo ya empieza a hacer las obras, empieza a hacer los milagros, empieza a sanar, empieza hacer todo lo que pues leyó en un inicio nuestro hermano Chano. ¿Qué es la doble porción? Ya es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya es la unción que derrama Dios sobre nosotros. Exacto, fue una ración especial del Espíritu Santo sobre Eliseo, sí, y doble, pues, porque fue lo que pidió y Dios se lo concedió, ¿verdad? O sea, ¿pero por qué? Porque Eliseo se lo pide, porque le dice, lo anhela, pues, le dice en Betel y en Jericó, quédate aquí, y dice Eliseo, no. Vive Jehová, que no te dejaré. No te dejaré. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra, mi querido Valente? Que nosotros debemos también de pedir la doble porción, de no dejar, de no soltar a Dios, de seguir pues en la oración, de seguir pidiendo pues porque nos dé esa doble porción para que nosotros empecemos a hacer esos milagros. Sí, empezamos y luego fíjate, Manuel, que cuando comienza la historia de Eliseo, que dice que Dios lo elige a Eliseo y le pide a Elías que lo unja, ¿verdad? Primeramente dice que Elías lo encuentra arando el campo, dice, con un par de bueyes, y que inmediatamente le arroja su manto. Aquí lo que me llama la atención, estaba yo meditando cuando estaba estudiando, y vemos que cuando Samuel va a ungir a David, ¿cómo lo encontró? Trabajando también, sí, que inclusive no llegaba, ¿no?, a la cena. Sí, o sea, él el único que estaba trabajando, sí. Estaba trabajando, no dice la palabra que pues vino Samuel y encontró a David en la hamaca y lo ungió, y vino Elías y encontró en la hamaca a Eliseo y lo ungió, ¿no? Todos estaban trabajando, o sea, ambos, ¿no? O sea, yo estaba meditando en como el mensaje que nos da de que pedimos, Dios, ayúdanos, y pues no nos vamos a tirar a la hamaca y esperar que nos llegue la bendición a la hamaca, ¿no? ¿Cómo podríamos relacionar ese llamado? ¿Sí? O sea, por ejemplo, el dejar sus bueyes, quemar el arado, matar los bueyes en ese momento, sí, o sea. Hoy día muchas veces Dios nos
nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos hace, en el momento que Dios nos llama, ¿verdad? Que Dios nos bendice, muchas veces nosotros no queremos trabajar en el ministerio. Muchas veces los pastores nos llaman, nos dicen, oye, mira, va a haber, vente a esta célula, vamos a servir acá, vamos. Y empezamos, no, es que tenemos chamba, no, es que no puedo, no, es que dame. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Él no dijo eso. Exacto. ¿Qué dijo David? David también no dijo eso. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? A lo que venga. Exacto. Igual, tomarlo, sí, de parte del Señor. Aquí la bendición y lo que la enseñanza que Dios nos está dando es la obediencia, Valente. Exacto. La obediencia a Dios, sí. en primer lugar, Exacto. porque dice la palabra que de la obediencia proviene la bendición. La bendición, sin dudarlo. Y digo, tenemos que ser obedientes pues en el trabajo, tenemos que ser obedientes en la iglesia, con nuestros pastores, en nuestra casa. Es la obediencia la que te lleva a la bendición. Efectivamente, y luego sí. dice Entonces, que ¿comentabas? Sí, que él estaba arando con sus 2 bueyes y dice que los sacrifica y con la yunta, o sea, con el yugo, con esos mismos los quema y cose la carne. Y dice que él dejó, para él esa era su vida. Sí, claro, sí. Y al matar los bueyes y quemar esa yunta, pues básicamente dejó toda su vida atrás. O sea, no se dejó opción para volver. Pero entonces, atrás, ¿sí? Cuando nosotros dejamos nuestra antigua manera de pensar, dejamos nuestra antigua manera de actuar, de hacer las cosas, pues ya es un mensaje para ya no volver atrás, ¿no? O sea, ya las cosas viejas pasaron, somos nuevas personas. Amén. Y ya todo aquello que nos tenía atados, pues ya quedaron quemados, ¿no? Entonces aquí es parte de ese mensaje que a mí también me gustó mucho, de esa acción de Eliseo de dejar todo, ¿no? De quemarlo, dice. Exacto, que de quemarlo. Sí. Y no preguntó cuánto me vas a pagar, qué día voy a descansar, ¿cuándo voy a tener vacaciones? Mis vacaciones, me vas a dar, voy a tener seguro. No, él dice, vámonos a trabajar, ¿no? Exacto, sí. Pues sí, efectivamente vemos la enseñanza ahí, ¿no? De que pues dejó su comodidad, sí, porque habla la palabra que andaba con 12 yuntas de bueyes y él operaba la última, sí, o sea, era un contingente de trabajadores. Y pues me quiero pensar que a lo mejor estaban a su cargo, ¿no? No, era de una familia acomodada. Exacto, sí, una familia de buena posición económica, y él decide dejar esa comodidad, ¿sí? Exactamente. Para seguir al Señor, sí. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver el primer milagro de que nos hablaba, sí, que hizo el profeta, ¿sí? Sí, fíjate que está en Segunda de Reyes 2, del 19-22, donde dice que su primer milagro consiste en purificar el agua estéril para la gente de Jericó, que había unas aguas que no podían tomar ellos porque inclusive la maleza que estaba alrededor moría, entonces no podían ellos tomarla, y acudieron a Elías, y dice la palabra que él las purifica, ¿verdad? Que él purificó esas aguas, ¿verdad? Entonces dice que le arroja sal y el agua se purifica, y vemos que pues la sal es un simbolismo porque pues sabemos el sabor que tiene la sal, ¿no? Entonces vemos como la sal fue un simbolismo, y en verdad lo que purificó las aguas fue el poder de Dios a través de Elías, ¿no? Excelente. Bueno, nos está marcando de la cabina una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Y pedimos por favor que no le cambien. Esto se está poniendo interesante y regresamos en un momento. Sí, gracias. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Shaddai 88.3 FM. Son las 8:32.
Shaddai es adoración continua. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Comunidad Cristiana de Acapulco te invita a sus servicios dominicales en 3 horarios: 9 de la mañana y 6 de la tarde en el Salón de Eventos del Parque Papagayo, 12 del día en el Auditorio CCM Acapulco, en Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. Hola, soy Lili de Galindo, pastora principal de Comunidad Cristiana de México, y me da mucho gusto que estés con nosotros en esta ocasión. Queremos que conozcas nuestra iglesia, en lo que creemos, lo que hacemos, y sobre todo queremos que tú sepas lo que maravillosamente nuestro Dios Todopoderoso hace en cada uno de nosotros, los que buscamos su presencia, su palabra, con todo nuestro corazón. Dios ha sido muy fiel y sabemos que Él te regalará grandes cosas. Bienvenido. Somos tu familia. Estás en tu programa La Brea, el poder de la oración. Continuamos. Buenas noches, estamos de regreso. Gracias porque continúan con nosotros. Mandamos saludos a todos los que nos sintonizan, los que están viéndonos por redes sociales. Un saludo y aquí estamos, continuamos. Vamos a hacer un pequeño anuncio que tiene aquí mi brother. Bueno, nos pasaron por aquí para que les hiciéramos un favor. Una invitación al Congreso de Artes Alabastro. Sí, más que nada va a ser una clínica de danza y de música de alabanza, ¿verdad? Y adoración. Será el día del 11 al 13 de octubre de este año y será en el Salón Diamante en la Avenida Cuauhtémoc 185 del fraccionamiento Marroquín. Están todos invitados, van a tener unos invitados especiales, será Caballo de Honor y Procuro Music. Sí, están todos cordialmente invitados a las clínicas de danza y de música, sí, del Congreso de Artes Alabastro. No se lo pierdan, va a estar padrísimo. Excelente, sí, hay que ir para que edificarnos, ¿no? En esa área. Y bueno, continuamos con el tema y estábamos hablando acerca del primer milagro que hizo el profeta Eliseo. Sí, habla acerca de la sanidad de las aguas en una fuente de Jericó. Sí, donde comentamos, ¿no? Ahora sí que tras bambalina, que nosotros somos esa fuente de agua viva. Y dice la palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce y aguas amargas. Sí, entonces tenemos que nosotros, para lograr eso, tenemos que pues estar dentro de lo que es la palabra, estar dentro de lo que es la comunión. La comunión con Dios. Para mantener para que nuestra fuente siempre esté limpia, ¿no? Porque ahí van a llegar a tomar toda la gente que te rodea, comenzando principalmente con tu familia. Tu casa principalmente, sí. Así es. Y pues es importante, ¿no? Este milagro y ver que es el producto de la oración también, ¿no? Del profeta y de todos los que estaban ahí también, ¿no? Alrededor. Y para nosotros, ¿cómo podríamos relacionarlo en estos días? Por ejemplo, ahorita ¿cómo entenderlo a la vida de hoy? ¿Se podrá dar todavía esa limpieza de agua en nosotros? Claro que sí, más en estos tiempos, ¿no? Tenemos que mantenernos siempre puros, ¿sí? Puros. No quiero verme religioso, pero sí necesitamos siempre, quizás ahorita nos está escuchando gente que no conozca mucho de la palabra, pero sí es necesario mantenernos rectos,
nosotros somos espejo para nuestra familia. Exacto. Sí, lo que ven que hacemos nuestros hijos, ellos lo hacen, entonces nosotros somos un ejemplo, ¿no? Hablando como cabeza, ¿no? Como padres, como cabeza de familia. Entonces sí es importante que nosotros tenemos que mantener siempre nuestra fuente lo más limpia y pura posible, para que la gente que nos rodea prácticamente tome de ahí, ¿no? Entonces es importante que nosotros como cabezas pues nos mantengamos siempre lo más limpios, que nuestras actitudes, nuestras formas de ser y nuestras formas de expresarnos, de hablar, siempre sean las correctas, ya que siempre hay gente que nos está escuchando, ¿no? Exacto, sí. Sí, cuando vemos que Elías y Eliseo van a Jericó, había ya aguas amargas. Y en un inicio vemos cómo Josué, cuando llega y conquista Jericó, ¿te acuerdas cuando empezó que dio 7 vueltas? A las murallas, sí. Jericó era bendecido. En esos tiempos, cuando sucede lo de Eliseo y Elías, había más aguas amargas, había escasez, no podías hacer nada, no podías hacer nada al respecto, porque cuando siembras, no podías sembrar, no había nada, a eso me refiero. Exacto. ¿Qué sucede cuando llega Elías y Eliseo? Uh-huh. Ya de regreso, que viene con la doble porción, Eliseo, es cuando él hace el milagro en esas aguas. De limpiar esas aguas. A lo que tú comentas, hoy día, ¿qué sucede? Nosotros a veces, ¿qué hicieron los de Jericó? Aún siendo profetas, también se apartaron, dejaron de recibir de Dios, igual en Betel. Entonces, eso hacemos hoy día nosotros también, muchas veces como cristianos, como hijos de Dios. Empezamos a alejarnos, a dejar de orar, a dejar de leer la palabra, a asistir a la congregación, a dejar de llenarnos Exacto, sí. de Dios, y empieza a hacernos, nuestras aguas empiezan a contaminarse. Exacto, sí. Y es cuando ahora Jesús le pedimos a Dios que nos empiece a limpiar, empiece a purificarnos y empiece a purificar pues nuestras fuentes. Pero debemos de pedirle eso, ¿vale? Claro que sí, esa es clave, ¿no? Permanecer y a través de la oración, y sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que se encarga de limpiar nuestras fuentes, ¿no? Sí. Y cuán importante es el agua, ¿no? Sabemos que es vital, ¿sí? Entonces, preguntémonos cómo anda nuestra fuente, ¿no? Así es, cómo anda nuestra fuente. Debe ser cristalina, ¿no? Exacto. Sí. Y Dios va a venir en cualquier momento, cuando se lo pedimos. Dios ven y sana nuestras aguas, límpianos. Él es fiel y justo, ¿no? Sí, no debe de estancarse. Si lo ponemos así de una manera, una fuente que ya no le entra agua, ya queda. ¿Nunca has visto una fuente abandonada? Si las aguas están verdosas, sucias, contaminadas, desagradables, ¿no? ¿Por qué? Porque no le ha llegado agua nueva que esté fluyendo. ¿Y cuál es esa agua nueva que llega y que fluye y que limpia? Pues la palabra, la comunión. Exacto, la comunión con Dios. Excelente. Continuamos pues con el siguiente milagro que nos quieres marcar ahí. Sí, está en el capítulo 3, mi vale, en el capítulo 3 de Reyes, donde hay una historia que me gusta, que habla de 3 reyes que unieron sus fuerzas para ir a pelear contra un rey de Moab. Y dice que al pasar por el desierto, dice que pues se quedaron sin agua y que todo su ejército y sus bestias pues peligraba, ¿no? Y que no fue tan fácil como ellos pensaban. Entonces dice la palabra que acudieron a Eliseo para pedir ayuda, y Eliseo los pone a hacer algo que ellos como reyes lo vieron así un poco como ilógico, ¿no? Ilógico, ¿no? Dice que la respuesta de Eliseo a los reyes fue que se pusieran a escarbar dice zanjas, dice vayan, dice, y caben zanjas, dice, y Dios las va a llenar
con agua, dice, de la cual, dice, beberán sus tropas y su ganado. Dice, si ustedes hacen esto, dice Eliseo a los reyes, Dios les entregará a Moab, o sea, a los que iban a conquistar. O sea, les pone esa condición, que vayan y que caben zanjas, o sea... Pero en el desierto, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo, por qué? Es algo, pues, no ilógico. Dice, bueno, zanjas. Exacto. En el desierto, ¿de dónde va a llegar el agua, no? Sí, sabemos que ya que lo iba a hacer, ¿no? Que era Dios iba y sí dice la verdad que las zanjas se llenaron de agua, ¿no? Y tomaron los animales, tomaron ellos y fueron y vencieron, ¿no? Conquistaron, sí. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Primero que los reyes, siendo reyes, obedecieron, cavaron las zanjas y todo se cumplió, ¿no? Aquí vemos que lo importante que es la obediencia, ¿verdad? A veces tenemos llamados o indicaciones en nuestra misma, hablando de la congregación y nos resistimos, ¿no? Y nosotros sabemos que de la obediencia viene la bendición, y aquí en esa palabra, pues esa es la clave, ¿no? La fe con la que estos reyes actuaron, hicieron lo que el profeta les dice, el profeta Eliseo les dice, y vencen, ¿no? Vencen de alguna manera. Y hay un punto importante en ese pasaje de cómo pues el profeta recibe, ¿no? la bendición de Dios al revelarle lo que tenía que decirle a los reyes, ¿sí? Cuando llegan a consultarle, ya ves que lo hace por Josafat, el rey de Judá, y le dice, traedme un tañedor, ¿no? Y al estar el tañedor tocando, dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta y le da la respuesta, ¿sí? Habla pues ahí de que debemos estar en comunión, ¿sí? Con Dios, y buscarle pues para que la respuesta venga, ¿sí? Y como tú comentaste acertadamente, la obediencia trae bendición, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo después de recibir la bendición, el agua, se abastecen de agua ellos y sus animales, y luego conquistan, ¿sí? A Moab. Sí, y vemos ahorita en lo que hemos estado viendo ahorita y de lo que ha hecho Eliseo, hasta ahorita no hemos comentado en sí que se postró, que como Daniel aventó una larga oración. Vemos que él ya actuaba, o sea, ya... como decía, ya el poder de Dios se manifestaba de manera diferente. Exactamente. Vamos a ver inclusive esas comparaciones en el siguiente programa, porque están interesantes, ¿no? Cómo actuaba un profeta y cómo actuaba otro, ¿sí? Y si observamos ahorita Eliseo, hasta ahorita no hemos visto que él se hacía ese tipo de actos, ¿no? Como lo hacía Daniel, pero vemos ahí que el poder de Dios estaba en Eliseo. En Eliseo, y gracias a eso vemos cómo los milagros fluían en él, ¿verdad? Estábamos platicando aquí tras bambalinas que al final, pues ese milagro, ¿no? Que nos quedamos todos, ¿cómo es posible que ya muerto aún así Dios lo haya usado para revivir a un muerto, ¿no? Para resucitar a un muerto? Bueno, lo vamos a ver al final, pero ese es nuestro Dios. Mi hermano Manuel, ¿cómo podríamos comparar esas zanjas que cavaron en el desierto con lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo? Este milagro, Valente, nos habla de fe. De fe, ¿por qué? Porque, como decía Chano, ¿cómo le dice el profeta? Cava zanjas aquí en el desierto. Entonces, por fe lo hicieron ellos. Exacto. Y se hizo el milagro. Hoy día nosotros tenemos que tener esa fe que nos está enseñando aquí este milagro. No, cavar nuestra propia zanja, empezar a creer en Dios con fe de que Dios puede hacernos cualquier milagro, puede bendecirnos con lo que nosotros estemos pidiéndole ahorita. Necesitándolo en el momento, exactamente. Sí. Es fe lo que ellos vivieron, esos reyes, en este milagro. En ese pasaje, exacto. Sí, y terminamos con unas preguntas. Estaba viendo ahorita aquí lo que estuvimos preparando. Dice, ¿qué visión tiene usted? Dice, y necesita de la ayuda de Dios para alcanzar. Sí, o sea, cuando tú tienes una visión, pues esa es una pequeña zanja, ¿no? Que tú estás abriendo para que Dios la llene de agua. Dice, ¿qué pequeñas zanjas, dice, podrías tener la necesidad de cavar
para dar inicio al proceso de hacer esa visión una realidad, ¿no? Entonces hay que comenzar con a acabar zanjas, ¿verdad? Hay que tener visión de lo que queremos y de lo que vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Tanto de manera individual, ya podemos ponernos nuestras metas, poner una visión, ¿no? de qué es lo que queremos para nosotros individualmente, y una visión como familia, y ponerla, y Dios va a llenar de agua esa visión, ¿no? Esa visión es zanja, sí. Pero sin dudarlo. Exactamente. Y muchas veces tenemos miedo a emprender nuevas cosas, a hacer nuevas cosas, y está el temor ahí de tener esa duda si se va a hacer o no se va a hacer. Y Dios aquí nos dice: tú confía, ten fe, tú haz tu zanja, tú haz lo tuyo, y yo voy a hacer lo demás. Porque le dijo en el desierto: si te dices en la playa, pues tú sabes que cuando cargas y el agua sube, ¿no? Estás seguro, Exacto. Pero en el desierto. Sí, por eso te digo. Secos, tierra seca. Por eso te digo, Sí, ellos sí. por fe obedecieron. Sí, Y volvemos a la obediencia, pues. Dios es un Dios que hace el milagro como Él quiere. Exacto, sí, soberano el Señor. Así es. Entonces podríamos decir que cavar esas zanjas pues es meternos también en la oración nosotros, ¿verdad? Estar cavando, sí, orando, pidiéndole al Señor para que nuestra zanja esté lista cuando la bendición caiga, ¿no? Pum, ahora atrás, y nos llene. ¿Sí? Sale. Entonces, pues queda claro, ¿no? Ese punto, y vamos a pasar al siguiente que tienes preparado ahí, Chano. Sí, bueno, el siguiente milagro de Eliseo está precisamente, seguimos en segunda de Reyes 4 del 1 al 7, y antes de empezar nos dice: siente que se te han acabado las opciones, y dice, y estás llevando una vida, dice, en ayunas. En esta historia nos habla que de una mujer que se queda viuda, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice que desesperadamente busca al profeta Eliseo, y ella preocupada porque no quería que sus acreedores fueran a tomar a sus hijos como esclavos en pago de la deuda, ¿verdad? Y el profeta le dice: ¿qué tienes? Y le dice: no, pues no tengo nada. Bueno, más que una vasija con aceite, ¿verdad? Y dice la palabra que el profeta lo envía a buscar ollas vacías con sus vecinos, y le dice: no pocas. No que pocas. Puedas conseguir, ¿eh? Sí, y vemos cómo el profeta, a través del poder de Dios, comienza a vaciar de esa pequeña vasija en las demás ollas, y dice que el aceite no cesaba, hasta que ella dijo: ya no tengo más, y dice la palabra que ahí el aceite paró, ¿no? Entonces vemos que como ahí el Señor suplió, ¿sí? Ella tiene una gran deuda, y esa gran deuda podía haber perdido a sus hijos, ¿verdad? Si el acreedor le hubiera cobrado antes, ella pudo haber perdido a sus hijos. Entonces vemos cómo a veces nosotros tenemos algo por ahí que nos puede ayudar a salir de una deuda, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Dice ahí que lo que uno dice que lo que usted tiene es todo lo que Dios necesita, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos, y Dios lo poco que tenemos lo usa, ¿no? Exacto, usa, sí. Pues Dios nos ha dado ya la herramienta, ¿no? Y principalmente pues es la fe, ¿sí? Y dice que aunque sea como un granito de mostaza, pues tienes que echarla a andar, ¿sí? Si no, pues ahí se va a quedar siempre, ¿sí? La semilla. Bueno, nos mandan de la cabina a una pequeña pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Le pedimos que no cambien de estación.